El estruendo de los disparos resonó en la madrugada del 15 de diciembre de 2022, justo cuando Ciro Gómez Leiva salía de la televisora donde acababa de terminar su noticiero. Las balas impactaron contra su camioneta blindada, un ataque directo, meticuloso, con una sola intención: silenciarlo. Aquella noche no fue solo un atentado contra un periodista, fue un mensaje. Un mensaje brutal que recorrió los pasillos del poder, los foros de prensa y los hogares mexicanos. Desde el primer instante, las preguntas llovieron. ¿Quién estaba detrás? ¿Por qué un periodista? ¿Por qué ahora? La indignación pública escaló rápidamente. No se trataba solo de la vida de Ciro, sino del riesgo latente para toda una nación cuya libertad de expresión pendía de un hilo. Y mientras la sociedad exigía respuestas, las instituciones titubeaban, hasta que una voz decidió moverse entre las sombras del sistema. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación. Lo que estás a punto de descubrir va más allá del crimen. Es la red de poder que amenaza la verdad. Poco después del atentado, la Fiscalía General de la República reveló un dato escalofriante. El ataque no fue un hecho aislado ni motivado por rencillas personales. Fue una orden directa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. La organización había planeado todo, desde el entrenamiento militar de los sicarios en un rancho escondido de Jalisco hasta la emboscada calculada en una avenida de la Ciudad de México. El caso, que parecía estancado en tecnicismos legales y burocracia, cobró nueva vida cuando Omar García Harfuch fue llamado de manera discreta. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo contactó sin intermediarios. Le pidió algo que ningún organismo oficial podría lograr: esclarecer el atentado y desarticular la red criminal que se escondía tras él. Harfuch, con su pasado como jefe de la policía capitalina y sobreviviente de un atentado similar, sabía exactamente qué estaba en juego. No era solo justicia. Era un pulso por el control del país, y él aceptó. Lo primero que hizo fue revisar las declaraciones judiciales de dos hombres: Héctor Eduardo Martínez Jiménez, el Bart, y Pul Pedro Francisco Gómez Jaramillo, el Pul. Ambos fueron sentenciados el 10 de junio de 2025, uno a 14 años y el otro a 12, por tentativa de homicidio y asociación delictuosa. Pero lo que más llamó la atención de Harfuch no fueron sus condenas, sino sus confesiones. Según el Bart, días antes del atentado, él y otros miembros del CJNG se reunieron en una casa ubicada en la colonia Lindavista, en el norte de la Ciudad de México. Allí un hombre conocido como El Patrón les dio instrucciones claras. Esto viene directo del señor Mencho. No se cuestiona. Ese domicilio aparentemente inofensivo se convirtió en el primer punto de quiebre para la investigación independiente de Harfuch. ¿Cómo una célula del CJNG había operado con tanta facilidad en pleno corazón de la capital? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Y por qué este ataque fue autorizado por el líder de uno de los cárteles más poderosos del continente? La pieza faltante apareció en una frase dicha por el Bart. Después de eso me mandaron a Guadalajara, de ahí a Ciudad Guzmán, y en el rancho ya éramos del cártel. En aquel lugar escondido en la sierra, recibieron entrenamiento de armas y tácticas de ataque por parte de un colombiano conocido como El Primo, quien, vestido con uniforme militar, les dejó claro: ya no eran simples sicarios, eran soldados de una guerra invisible. Para Harfuch, ese rancho se convirtió en el epicentro del siguiente movimiento. Pero antes, necesitaba comprender quién protegía a esta estructura dentro de la capital y por qué. Mientras los medios daban por cerrado el caso con las sentencias recién dictadas, Harfuch sabía que eso era apenas la superficie. Detrás del ataque había un mensaje, y detrás del mensaje un propósito: sembrar miedo y mostrar poder. Y él, por ningún motivo, iba a permitirlo. El número 27 de la calle Laredo, en la colonia Lindavista, parecía una casa cualquiera: fachada beige, rejas negras, ventanas sin adornos.
Pero para Omar García Harfuch, ese domicilio era una puerta a la verdad. Ahí se reunieron el BART, el PUL y otros miembros del CJNG antes del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Según sus declaraciones, fue en esa casa donde el patrón les informó que la orden venía directamente de El Mencho. Harfuch no podía confiar en que las autoridades capitalinas protegieran la escena. Ya habían pasado meses desde los hechos, y si alguien dentro del sistema estaba involucrado, la evidencia habría desaparecido. Sin anunciarse, llegó al lugar con 2 agentes de confianza. Lo que encontraron no fue rastro de violencia, ni huellas de un comando armado, sino algo más inquietante: cámaras ocultas en las esquinas, sensores de movimiento y una red de vigilancia conectada a un servidor externo. Todo había sido profesionalmente instalado y, a juzgar por los registros, activado días antes del atentado. Mientras revisaban el lugar, una vecina se acercó, nerviosa. Dijo que días antes del atentado, varios hombres habían llegado con cajas, que entraban y salían durante la madrugada. Nunca los había visto antes. Uno de ellos conducía una camioneta blanca con placas del estado de Jalisco. Harfuch anotó el dato. Era la primera conexión física con el territorio del cartel. Horas más tarde, desde una oficina segura, revisó los videos de las cámaras. Lo que vio confirmó sus sospechas. Uno de los hombres captados por la vigilancia coincidía con un rostro que había visto en un expediente anterior. No era cualquiera. Era un agente federal en funciones. La infiltración del ZNG llegaba más lejos de lo que imaginaba. Decidió entonces interrogar a alguien que había pertenecido al cártel y que ahora colaboraba como testigo protegido. Lo citaron en un lugar neutro fuera de la ciudad. ¿Por qué Ciro?, preguntó Harfuch sin rodeos. El hombre, con rostro curtido por el miedo, respondió: porque le estorbaba al mensaje, porque decía lo que nadie más decía. Querían que fuera un ejemplo. El testigo habló de cómo el CJNG buscaba imponer silencio estratégico, no solo en Jalisco, sino en la capital. El Mencho quiere que la Ciudad de México entienda que también es suya. El atentado era para que lo supieran. Esa frase retumbó en la mente de Harfuch. Si la capital ya no era solo el terreno de cárteles menores o grupos fragmentados, sino dominio directo del CJNG, el país estaba al borde de un nuevo orden criminal. Su siguiente paso fue contactar a un informante dentro de la Secretaría de Seguridad. Quería saber si había alguna vigilancia oficial sobre la casa de Lindavista. La respuesta fue un silencio incómodo, seguido de evasivas. Horas después, el informante confesó: hubo vigilancia, pero la orden fue retirarla días antes del ataque. Nadie firmó la instrucción. Nadie asumió la responsabilidad. La sensación de asfixia crecía. La estructura del crimen organizado no solo se sostenía con violencia, sino con la pasividad de quienes, desde las instituciones, permitían que actuara libremente. Harfuch entendía ahora que su investigación no solo era contra un cártel, sino contra el miedo incrustado en el Estado. Esa misma noche, en una reunión reservada, le presentó a Claudia Sheinbaum los hallazgos preliminares. Le habló de la casa, del testigo protegido, del agente federal infiltrado. Le habló también de la posibilidad de un segundo ataque, esta vez contra otro periodista o alguien de su círculo cercano. Sheinbaum escuchó en silencio, con el rostro tenso. No puedo permitir que el crimen defina el rumbo del país, le dijo. Harfuch asintió. Entonces necesito libertad total para actuar, y su respaldo. Lo obtuvo. A la mañana siguiente, los medios comenzaron a especular sobre un nuevo operativo encubierto. Nada oficial fue confirmado, pero el nombre de El Mencho volvió a los titulares, esta vez ligado directamente al atentado contra Ciro. La presión política aumentó. Harfuch sabía que el siguiente paso sería aún más arriesgado. Tendría que salir del DF, ir a Jalisco, llegar hasta el lugar donde el BART y los suyos se convirtieron en soldados del miedo. La carretera a Ciudad Guzmán parecía interminable, bordeada de cerros silenciosos y neblina
que lo envolvía todo como una amenaza latente. Harfuch viajaba en una camioneta sin distintivos, acompañado de 2 elementos de su máxima confianza. El objetivo no era detener a nadie, aún, era confirmar con sus propios ojos lo que el BART había narrado, un centro de adiestramiento del CJNG operando en la sierra, donde sicarios se transformaban en soldados disciplinados al servicio de El Mencho. El rancho no figuraba en ningún mapa oficial. Ubicado a 2 horas de la zona urbana, el lugar estaba cercado por pinos, vigilancia natural y puntos de control rústicos pero efectivos. Solo pudieron acercarse a pie, guiados por coordenadas obtenidas del testigo protegido y trianguladas con imágenes satelitales. Desde la ladera, Harfuch observó el sitio: 3 estructuras de madera, una cancha improvisada, blancos de tiro, cuatrimotos y hombres jóvenes vestidos de camuflaje. La mayoría portaba rifles AK-47 y fusiles calibre .50. Eran al menos 30. Algunos entrenaban, otros montaban guardia. El silencio solo era interrumpido por ráfagas controladas y gritos en código. Aquello no era una pandilla. Era un ejército. En el centro del rancho, un hombre alto, moreno, con uniforme completo y acento extranjero, daba órdenes. No necesitaba levantar la voz. Los demás obedecían sin cuestionar. Era el primo, el colombiano del que hablaron el BART y el Pool. Harfuch no podía dejar pasar esa oportunidad. Organizó una maniobra discreta. Mientras uno de sus hombres vigilaba la salida, el otro se infiltró por la parte trasera. En una operación precisa, lograron capturar a el primo cuando se alejaba del grupo principal para revisar una antena satelital. Fue reducido sin disparos. Los demás no se percataron hasta que ya era demasiado tarde. Lo trasladaron a una bodega abandonada en las afueras de Ciudad Guzmán. Al principio se negó a hablar. Escupía en el suelo, desafiaba con la mirada, pero Harfuch sabía cómo leer a ese tipo de hombre. No necesitaba golpearlo, solo mostrarle lo inevitable. ¿Tú eres el que convierte campesinos en asesinos?, preguntó. Yo les doy herramientas, ustedes les dan hambre, respondió el colombiano sin miedo. Lo interrogaron durante horas. Al final, soltó información que cambiaría el curso de la investigación. No solo confirmó que el rancho era parte del entrenamiento sistemático de sicarios del CJNG, sino que también reveló la existencia de células activas en la Ciudad de México, formadas por exmilitares y exagentes de seguridad. Tenían una misión: consolidar presencia operativa antes del cambio de gobierno federal. El Mencho ya no quiere controlar solo rutas, quiere símbolos. Ciro era uno, dijo. Luego bajó la voz. Y hay otros en la lista. El dato que estremeció a Harfuch fue el siguiente. Uno de los jefes de célula en la capital operaba desde hace años como asesor de seguridad para altos funcionarios. Tenía acceso a información clasificada, recursos públicos y libertad de movimiento. Era el eslabón perdido entre el narco y el poder. Antes de entregarlo a las autoridades, Harfuch le exigió un último dato: ubicación de sus contactos en la capital. El primo soltó 3 nombres y 2 direcciones. Todo cuadraba con lo que el exjefe de policía había empezado a sospechar. El CJNG no estaba llegando a la Ciudad de México, ya estaba allí. La noche cayó sobre Jalisco como una advertencia. Mientras Harfuch conducía de regreso, no dejaba de pensar en la magnitud de lo que enfrentaba. Aquello no era una investigación, era una guerra soterrada, silenciosa, y cada paso en falso podría costarle la vida. En la caseta de peaje, recibió un mensaje cifrado de su equipo en la capital. Habían interceptado una conversación en clave entre 2 hombres relacionados con el patrón. Mencionaban un traslado y la palabra torre. Era una pista, y también una amenaza. Harfuch sabía que al volver a la Ciudad de México ya no habría margen de error. El siguiente movimiento no sería observación ni infiltración, sería acción directa. El regreso a la Ciudad de México fue inmediato. Harfuch apenas había dormido. En su cabeza giraban los nombres, las direcciones,
las coordenadas entregadas por el primo. Cada dato era una hebra de un nudo que, al desatarse, podía colapsar una red completa de complicidades. Sabía que no podía confiar en nadie fuera de su círculo mínimo. Las filtraciones eran inevitables, pero el tiempo no daba margen para vacilaciones. Con un equipo operativo reducido, lanzó una serie de acciones discretas en distintos puntos de la ciudad. En Iztapalapa, interceptaron una camioneta con armas de grueso calibre escondidas en compartimentos secretos. En Álvaro Obregón, un edificio de oficinas fue cateado bajo una orden silenciosa. Adentro, una oficina de seguridad privada funcionaba como fachada para una célula del CJNG. En Tláhuac, una bodega fue vaciada en cuestión de minutos. Hallaron mapas de rutas, identidades falsas y teléfonos con mensajes cifrados. Pero el golpe clave llegó en la Colonia del Valle. Allí, en un departamento discreto del 5º piso, capturaron a Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón. Estaba solo, sin armas, leyendo un informe de prensa. No opuso resistencia. Solo murmuró: ya era hora. Durante el interrogatorio, El Patrón dejó caer verdades como cuchillas. Dijo que su rol era de enlace, pero no solo con células criminales, también con figuras políticas, empresarios y miembros de corporaciones oficiales. Recibía órdenes, pero también las transmitía. Su función era mantener el equilibrio, que la capital funcionara sin conflictos abiertos, pero con la estructura del cártel intacta. ¿Sabes por qué atacaron a Ciro?, preguntó. Porque pensó que podía seguir hablando sin consecuencias. A veces, el ejemplo es necesario. Sus palabras enfurecieron a Harfuch, pero no perdió el control. Quería información, no venganza. El Patrón confesó haber recibido fondos directamente del CJNG para distribuir entre ciertos mandos medios del sistema de seguridad pública. En sus palabras, era un seguro para cuando las cosas se complicaban. Esos pagos eran mensuales. La lista de beneficiarios estaba encriptada en una USB que ocultaba en su zapato. Cuando analizaron el contenido, el impacto fue devastador. Nombres de altos mandos, operadores financieros, hasta exfuncionarios aún activos en asesorías técnicas. Era la evidencia más clara de que la red no era solo criminal, era institucional. Harfuch comprendió entonces que el atentado a Ciro había sido apenas la superficie. El CJNG no quería solo mandar un mensaje a los medios, sino medir la capacidad de respuesta del Estado. La impunidad prolongada era la verdadera señal de que la ciudad podía ser suya. Con estos datos, se reunió nuevamente con Claudia Sheinbaum. Esta vez, no hubo informes preliminares. Le entregó la USB, el organigrama, las fotos satelitales del rancho en Jalisco, las grabaciones de los interrogatorios. Sheinbaum leyó en silencio, pero su mirada decía todo. Sabía que lo que sostenía en las manos podía incendiar su próximo gobierno antes de empezar. «Necesito saber que me respalda completamente», dijo Harfuch. «No tienes que dudarlo», respondió ella. «Vamos hasta el final». Pero no todos estaban de acuerdo. Esa misma noche, Harfuch recibió un mensaje encriptado en su línea segura. Era una amenaza directa, con fotografías de su hija entrando a la escuela, de su casa, de su ruta habitual al trabajo. «Detente, no ganarás esta guerra». No respondió. Ordenó reforzar la seguridad de su familia, pero no aceptó escoltas adicionales. Si se dejaba intimidar, perdía autoridad. Sabía que el siguiente paso implicaba exponer lo que hasta ahora había mantenido oculto. Y que hacerlo podría costarle todo. Aún así, no se detendría. La madrugada siguiente, su equipo capturó a un contacto conocido como El Rayo, encargado de enlaces entre los operadores financieros del CJNG y empresas fachada en la capital. Lo que dijo al ser detenido fue claro: ya no puedes pararlos, solo retrasarlos. Pero Harfuch no buscaba detenerlos de golpe. Su estrategia era más lenta, más quirúrgica. Iba arrancando cada raíz una por una, y aunque sabía que el Mencho aún no había respondido,
sentía que el enfrentamiento directo ya estaba en camino. La mañana del ataque era clara, el cielo limpio, el tráfico denso como siempre. Omar García Harfuch salía de una reunión con el equipo de inteligencia en un edificio discreto de la colonia Roma. Apenas había recorrido 2 cuadras cuando una motocicleta se emparejó con su camioneta. Lo supo al instante. No era un intento, era una ejecución. La ráfaga fue inmediata. Disparos con fusiles de asalto sacudieron el blindaje del vehículo. El conductor aceleró, maniobrando con precisión entre los autos. Otra motocicleta apareció por el lado derecho. Harfuch se agachó, alcanzó su radio y gritó el código. No era una emboscada cualquiera, era una declaración de guerra. Los agresores no buscaban solo matarlo, querían hacerlo en público, a plena luz del día, como lo intentaron con Ciro. Querían dejar claro que ni él, con todo su entrenamiento y protección, estaba a salvo. Pero lo que no sabían era que Harfuch no solo esperaba algo así, lo había previsto. El operativo de respuesta se activó en segundos. Drones, equipos tácticos en puntos estratégicos, bloqueos móviles. Una camioneta interceptó a los agresores en la esquina de Medellín con Álvaro Obregón. 2 cayeron, 1 escapó. Harfuch no resultó herido. El blindaje resistió, igual que en el caso de Ciro. La diferencia esta vez fue la reacción. Mientras los medios apenas comenzaban a difundir imágenes del atentado, él ya había ordenado el movimiento final. Aquel mismo día, una operación simultánea rodeó un edificio industrial en la delegación Venustiano Carranza. Según lo revelado por el primo y el patrón, ahí operaba el último reducto de la célula urbana responsable del atentado. La red de seguridad estaba compuesta por exmilitares y personal activo infiltrado. El cerco fue limpio, quirúrgico. Tras una hora de resistencia, los hombres se rindieron. Entre ellos estaba el Dedos, identificado como el autor intelectual de la operación contra Harfuch. También había estado involucrado en la logística del atentado contra Ciro. Durante el interrogatorio, el Dedos confesó que el ZNG había ordenado un doble golpe: eliminar a la prensa crítica y a quienes se interpusieran en su camino hacia el poder institucional. El plan contemplaba una red de protección política, financiera y judicial para después insertarse en las capas profundas del nuevo gobierno. Pero el ataque fallido contra Harfuch alteró todo. Expuestos, debilitados, sin tiempo para replegarse, los líderes restantes escaparon de la ciudad. Por primera vez en años, el ZNG perdió presencia operativa en la capital. Los días siguientes fueron de tensión, pero también de avances. Con los datos obtenidos, se desmantelaron 18 empresas fachada, se congelaron cuentas, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra mandos medios y altos. La red fue desarticulada, nodo por nodo. El Mencho seguía libre, pero su capacidad de acción en la Ciudad de México había sido anulada. En una conferencia breve, Harfuch habló por primera vez del atentado y de la operación. No dio nombres, no lanzó acusaciones. Solo dijo una frase que resonó en todo el país: no hay futuro donde gobierne el miedo. Esa misma tarde, Sheinbaum reafirmó su respaldo. Dijo que su gobierno no negociaría con el crimen ni toleraría complicidades. El mensaje fue claro: la capital no sería moneda de cambio. En privado, Harfuch se permitió una pausa. Observó a su hija jugar en el jardín, rodeada de escoltas discretos. No podía evitar pensar en los riesgos que seguían latentes. Sabía que esto no era una victoria definitiva, pero sí un freno decisivo. Había roto el mito de invulnerabilidad del ZNG en la capital, y con ello había salvado no solo su vida, sino la de muchos que aún podían hablar sin miedo. En su oficina, una fotografía de Ciro Gómez Leiva con su familia le recordaba por qué había empezado todo. No se trataba de él, se trataba de no permitir que el silencio se convirtiera en norma. Suscríbete al canal si crees en el poder de la verdad y la justicia. Historias como esta nos muestran que aún hay quienes están dispuestos a enfrentar lo peor para proteger lo que importa. Haz clic en el video que aparece en pantalla
para seguir descubriendo los secretos más oscuros del poder en México. La lucha apenas comienza.